Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad les presentamos el documental Fabla Salvaje. Y es que en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado hablar acerca de la literatura peruana. Y cómo no mencionar a uno de sus más grandes representantes, César Vallejo. Voy a hablar acerca de la biografía de César Vallejos. César Vallejos fue uno de los autores más reconocidos de la literatura latinoamericana a nivel mundial. Nació en Huamachuco en 1892, en la provincia de La Libertad. Sus padres fueron Francisco Vallejo y doña María de los Santos Mendoza. Él amaba la cultura francesa. De esta forma, viajó a Europa, llegando a París el 14 de julio de 1923. A poco tiempo de su llegada a París, se entera de la muerte de su padre. Esto hizo que sea sus primeros meses un pesar en su corazón. En París fue en donde conoció al amor de su vida, llamada Georgette. Esta sería con quien se quedaría hasta su muerte, la cual sería un viernes 15 de abril de 1938. Fabla Salvaje es una novela corta que consta de 49 páginas. Fue la segunda obra del escritor peruano César Vallejo. Esta obra fue publicada en Lima en el año 1923. Fabla es un arcaísmo equivalente a fábula. Los personajes principales son Baltar Espinar, un campesino de los Andes; Adelaida, la esposa de Balta. Los personajes secundarios son Santiago, el hermano menor de Adelaida. La historia se centra en la locura repentina de un campesino, Baltar Espinar, que se siente perseguido por un ser fantasmal. Producto de esta psicosis, comienza a golpear a su esposa embarazada y decide alejarse de su hogar. Esta historia culmina con que él decide arrojarse de un precipicio. Capítulo 1. Empieza cuando el campesino agricultor Balta Espinar se despierta y se levanta de su dormitorio y se dirige al espejo, y de pronto ve que pasaba alguien por detrás. Él voltea y el espejo llega a caerse y se rompe en varias fracciones. Quiso reconstruirlo, pero le fue imposible. Posteriormente llega su joven esposa Adelaida y le cuenta con temor lo acontecido. Llegado la noche, cuando estaban cenando, cantaban las gallinas como si algo sucediera en el transcurso de los días. Balta, con una voz tímida, dijo: Padre Santo, ahora sí, Dios Santo, ¿qué será de nosotros? Son cantos de predicciones ancestrales, que algo malo sucederá. Luego Adelaida se sentó, llevó sus manos a su rostro silenciosamente llorando. Hasta ese momento eran los esposos felices. Balta era un agricultor alto, fuerte, alegre, que adoraba a su esposa, con muchas ansias al futuro de un hermoso hogar, mientras Adelaida era de una baja clase social, dulce, pura y esposa amorosa. Cerca del capítulo 2 de la novela Fabla Salvaje. Adelaida, una mujer muy dedicada a los quehaceres de su hogar. Balta estaba muy lejos, estaba en la chacra. Adelaida estaba muy agotada de los quehaceres de su hogar. Fue al corral y sacó el caballo. Sacó sus tijeras y comenzó a trasquilarlo, mientras cantaba un hermoso yarabí con su dulce y agradable voz para cualquiera que lo escuchara. Balta llegó y dijo: ¿Qué estás haciendo? Ella echó a reír muy dulcemente, que ya había terminado. Balta le dijo: He venido a trasquilar el animal. He suspendido y abandonado el trabajo que hay allá. ¿Qué tal, mujercita? Ella echó a reír muy dulcemente. Balta la acarició y conmovió, lleno de pasión. Cordial saludo. Desde el día en que cantó la gallina, Balta no volvió a ser el mismo. De noche, cuando estaba en su cama, se revolcaba en su cama de un lado a otro, y a su esposa gemía por los síntomas que presentaba por el embarazo. Entonces ocurre un segundo acontecimiento. El personaje, Balta,
va hacia el espejo a mirarse y ocurre que en su imaginación ve una sombra, alguien que lo espiaba, y se mueve y se desliza rápidamente y de repente el espejo cae y se hace triza, lo cual fue la gota que derramó el vaso. Comenzaron en su mente a surgir ideas y a hacerse malos pensamientos, de malos presagios, de cosas negativas que podrían venir. Su esposa ya sufría estos síntomas. Él, para darse valor y para olvidar lo sucedido, trata de fortalecerse y va al pueblo a comprar un nuevo espejo para suplantar el espejo que ya tanto le había atormentado. En sus venas, en su cuerpo, ya sentía síntomas de preocupación, como agujas que le inconaban, a la vez que había descuidado sus labores en el campo. Su suegra aparece en esta escena y le dice: Balta, el trigo ya está hermoseando, o palabras similares, para que él se haga de sus obligaciones y vaya al campo a realizar sus labores. No le toma en cuenta, pues él días antes le había acuñado a su esposa sus temores. Le decía: Adelaida, ¿por qué lloras por una gallina, chiquilla? Pero él era el que tenía el problema. Él tenía el problema por esas preocupaciones que se habían generado por estos hechos fortuitos que él había asociado. En este capítulo, Balta ya se encuentra atareado en sus quehaceres del campo, abrevando los bueyes, realizando actividades. El autor hace magnífica descripción de cómo se comporta el ambiente y el protagonista. En lo que le ocurre en la fuente de aguas es muy interesante y se describe cómo influye en su estado psíquico, a la vez que la relación con la esposa ya se está deteriorando cada vez más. Describe también su grado de instrucción, es casi analfabeto. Cierto domingo él va al pueblo y le cuenta sus temores, lo que le ocurre a un amigo, pero no obtiene la respuesta que él desea, no comprende la respuesta, ya que su amigo no le da una respuesta pues acorde a sus intereses. Le dice que eso le ocurre a cualquier persona y que esto linda con la locura, lo cual mella en él su pensamiento. Balta se fue al pueblo y en el tejado se habían parado varias palomas, asustadas con ojos amarillos. Portaba un espejo en la mano donde se vio en el cristal apenas un segundo de tiempo, en donde se quedó como si fuera, de donde quedó tieso como si fuera de palo. En aquel momento no había visto a ningún extraño a su espalda. Era una imagen lo que miraba, su imagen y no otra, pero tuvo la sensación en donde no podía explicar de que el diseño de su persona en determinado tiempo que se moraba en el cristal. Sintió una serie de vibraciones y movimientos faciales. Luego Balta retornó esa misma noche a su predio. Capítulo 6. Fabla salvaje. La mujer de Balta no había advertido la totalidad de la situación, pero sabía que Balta se había vuelto raro y neurasténico. Balta vuelve de su peregrinaje por los páramos y Adelaida lo recibe con alegría, pero él le responde con un seco: «Déjame, mujer». Adelaida se siente destruida, no podía dejar de llorar. ¿Cómo lloran las mujeres de la sierra? ¿Cómo lloran las mujeres enamoradas cuando cae el granizo y cuando el amor cae? Santiago, el hermano de Adelaida, dándose cuenta, parecía advertirle a su hermana que escapara, presentía algo de la situación. Quería que huyera de ahí. Lastimosamente, Adelaida no advirtió esto. Santiago, el niño, se quedó dormido. Se despierta, grita: «Adelaida, Adelaidita», siente unos pasos. Solo era un jumento, se tranquiliza. Sobre el techo pelean dos búhos. Uno de ellos se fue y no volvió. En este capítulo, Balta, motivado por los celos, insulta e injuria a su mujer, reclamándole por el supuesto engaño y encarándole por el infinito amor que él sentía hacia ella, y a la vez, viéndola sufrir, sentía la necesidad de consolarla y tranquilizarla. Por otro lado, Adelaida trataba de hacerlo entrar en razón, pero él seguía negándose a escuchar y exclamando: «Tú has muerto ya para mí».
Luego de estas agresiones, Balta lleva a su mujer de noche a la casa del pueblo, donde la hace vestir de luto y continúan con el mutuo sufrimiento. Balta, trasnochado y desventurado, regresa al campo al amanecer y deambulando llegó a la misma roca al borde del abismo donde había estado el día anterior. Sentado en esa roca, observó todo el paisaje, llenándose de paz y olvidándose de todo. Sin embargo, súbitamente sintió que alguien le rozó la espalda y al hacer un brusco movimiento hacia adelante, cae horrorosamente al... Después de haber analizado la novela Fabla Salvaje, hemos llegado a la conclusión de afirmar cómo es que el autor, a través de sus líneas, nos da a entender cómo es que una creencia puede cambiar el comportamiento de una persona, como lo hizo con el personaje Balta Espinosa, quien, preso de sus creencias, de su superstición, comenzó a despreciar e incluso abandonar a su esposa. El final de esta obra es trágica, debido a que Balta Espinosa muere el mismo día en que Adelaida da a luz a su hijo. Esta obra nos transmite, nos da a entender el sentimiento de persecución y también los síntomas de paranoia y esquizofrenia.